Los textos y las funciones del lenguaje. El emisor busca informar, convencer, seducir, entretener, sugerir, estados de ánimo, etc. En correspondencia con estas intenciones, es posible categorizar los textos teniendo en cuenta la función del lenguaje que predomina en ellos. La función informativa conduce al lector en la forma más directa posible a identificar y o caracterizar las distintas personas, sucesos o hechos que constituyen en el referente. De allí la denominación de función referencial con que aparece Jacobson. Función literaria. Tiene como una intencionalidad estética, su autor emplea todos los recursos que ofrece la lengua con la mayor libertad y originalidad para crear una belleza. La trama de los textos. La función predominante dice que estaríamos habilitados para hablar en general de textos informativos, textos literarios, textos apelativos y textos expresivos. Nos ubicaríamos entonces en la categoría de textos informativos de diferentes tipos de texto, como las noticias de un diario, los relatos históricos, las monografías, etc. Caracterización lingüística de los textos escogidos. Textos literarios. Son textos que privilegian el mensaje por el mensaje mismo. En ellos interesa primordialmente cómo se combinan los distintos elementos. Uno de ellos es el cuento. Es un relato en prosa de hechos ficticios, consta de 3 momentos perfectamente diferenciados. Comienza presentando un estado inicial de equilibrio. Textos periodísticos son aquellos que se designan como textos periodísticos en razón de su portador. Dan a conocer los sucesos más relevantes en el momento en que se produce. Se proponen a difundir las novedades que se producen en distintas partes del mundo acerca de los tópicos más diversos. Los textos periodísticos son la noticia, transmite una nueva información sobre sucesos, objetos o personas. Se presentan como unidades informativas completas. El artículo de opinión encierra comentarios, evaluaciones, expectativas acerca de un tema de actualidad, ya que es considerado como un objeto o debate. Otro de los textos periodísticos son el reportaje. Es una variedad de texto periodístico de trama conversacional que para informar acerca de un tema determinado recurre al testimonio de una figura clave para el conocimiento de ese tópico. El reportaje incluye una somera presentación del entrevistado realizada mediante recursos descriptivos e inmediatamente desarrolla el diálogo. La entrevista, al igual que el reportaje, se configura preferentemente mediante una trama conversacional, pero combina con frecuencia este tejido con hilos descriptivos y argumentativos. Como sucede en cualquier texto de trama conversacional, no existe una garantía de diálogo verdadero, en la medida en que si bien se puede respetar el turno de palabra, la progresión temática no se ajusta al juego argumentativo de propuestas y réplicas. Textos de información científica. Esta categoría incluye textos cuyos contenidos provienen del campo de las ciencias en general. Incluyen frases claras, carentes de ambigüedad sintáctica o semántica y toman en consideración el significado más conocido de las palabras. Los textos de información son la definición. Expande el significado de un término mediante una trama descriptiva que fija en forma clara y precisa los caracteres genéricos y diferenciales del objeto al cual se refiere. La nota de enciclopedia presenta como la definición de un tema base y una expansión de trama descriptiva, pero se diferencia en ella por la organización y la amplitud de esta expansión. El informe de experimentos contiene la descripción detallada de un proyecto que consiste en manipular el entorno para obtener una nueva información, es decir, son textos que describen experimentos. La monografía estructura en forma analítica y crítica la información recogida en distintas fuentes acerca de un tema determinado. No necesariamente deben realizarse sobre la base de consultas bibliográficas.
ya que se puede recurrir a otras fuentes como por ejemplo el testimonio de los protagonistas de los hechos, de testigos calificados o de especialistas en el tema. La biografía es una narración hecha por alguien acerca de la vida de otras personas. Cuando el autor cuenta su propia vida, es una autobiografía. Los datos biográficos se ordenan por lo general cronológicamente y dado que la temporalidad es una variable esencial del tejido de las biografías, en su construcción predominan recursos lingüísticos que se aseguran la conectividad temporal. El relato histórico es una narración que informa acerca del acontecimiento pasado, establece relaciones de continuidad entre hechos comparables que al parecer intrínsecamente vinculados entre sí por el hilo de la narración constituyen en todo intangible. Textos instruccionales. Dan orientaciones precisas para realizar las actividades más diversas como jugar, preparar una comida, cuidar plantas o animales domésticos, usar un aparato electrónico, arreglar un auto, etc. La construcción de muchos de estos textos se ajusta a modelos convencionales acuñados institucionalmente. La receta y el instructivo se refiere a las recetas de cocina y a los textos que encierran instrucciones para organizar un juego, hacer un experimento, construir un artefacto, fabricar un mueble, arreglar un objeto, etc. Los textos epistolares son los que buscan establecer una comunicación por escrito con un destinatario ausente, el cual aparece identificado en el texto a través del encabezamiento. Estos textos reconocen como portador a ese trozo de papel que en forma metonímica se denomina carta, esquela o solicitud en relación con las características del texto que contiene, los cuales son: la carta puede construirse con diferentes tramas. Estas cartas contienen hechos, sucesos, sentimientos, emociones experimentados por un emisor que percibe al receptor como cómplice, o sea, como un destinatario comprometido efectivamente en esa situación de comunicación y por lo tanto capaz de desentrañar la dimensión expresiva del mensaje.